Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 1 voy a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas
a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta el versículo 33 he leído. La verdad que este libro de Efesios fue escrito por medio de apóstol Pablo. Pensando esto, que entre los hermanos de la iglesia de Efeso, ellos eran gentiles. Antes de conocer el Evangelio, ellos no sabían nada de Jesucristo, iglesia, ni de Dios. Pero ¿cómo podía formar un grupo de los hermanos santos y salvos a través de la predicación del apóstol Pablo? Es una maravillosa, ¿no? Porque uno que nunca había conocido acerca del mundo de Dios, la Biblia, ni de Jesucristo, pero mientras tanto que estaba escuchando el Evangelio, podía formar poco a poco de sus corazones cerca de imagen de Dios, también acerca de la iglesia. Por eso nosotros, después de conocer el Evangelio, el cual es Jesucristo limpió todos nuestros pecados, Dios nos hizo como justos, santos y perfectos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mientras tanto que estamos leyendo esta palabra, Efesios capítulo 5 detalladamente está hablando. Uno, que nosotros tenemos que desechar lo que está funcionando en el corazón de nosotros sobre el pensamiento negativo. Es decir, que nosotros ya no tenemos que aceptar el pensamiento negativo que está surgiendo en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Ya busquemos
una palabra, Efesios capítulo 2. El versículo 1 así dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando sobre nuestra identidad, que era como esclavo de Satanás, porque Satanás tenía gran poder. Nosotros no podemos ver Satanás, tampoco podemos saber el poder de él, pero según la palabra de Dios dice que él era un príncipe de potestad del aire que opera a los hijos de desobediencia. Operador. ¿Quién es operador? El que domina. Ustedes saben que estoy sentado cada noche. ¿Y qué cámara está funcionando? Dos cámaras están funcionando. Uno es cámara de celular abajo, que está transmitiendo por medio de Zoom. Lo que está mirando a mi cara, ustedes ya. Segundo, celular. No tenemos cámara original, sino que por medio de celular así estamos transmitiendo. No tenemos nada de máquina. Y arriba hay otro celular que está grabando. Por eso, después de terminar el culto, nosotros estamos haciendo modificación y preparando video de culto y del estudio para colgar en mi YouTube. En aquel entonces nosotros estamos haciendo copia, enviando a cada uno de ustedes, entre los que están contactando al evangelista Christopher Muñoz. Está enviando. Creo que ya había llegado link de YouTube de culto de esta mañana. Entonces, dos cámaras están funcionando. Pero en vivo, mientras tanto yo estoy predicando, ¿quién está controlando? Una hermana se llama Bárbara. Hermana Bárbara, la que está controlando sobre Zoom. Entonces, por medio de ella, yo puedo ver monitor de televisión apareciendo de cámara de ustedes, como Roberto Díaz, Marcelo Oscar, Naftali Meller y también Mario Méndez, etcétera, etcétera. Entonces, ella si no le gusta que vea toda la gente, se apaga, entonces yo no puedo ver. Además, si ella interrumpe para que no yo predique, entonces ella si corta de Zoom, entonces aunque yo hablo, pero no llega transmisión de mi palabra a su celular y computadora. Significa que por medio de operadora y operador y aparece imagen y también funciona. Imagínense, el príncipe de potestad de aire es Satanás. Satanás opera ¿de qué? Del pensamiento del ser humano. Esta palabra nos enseña en la carrera de universidad. Otro lado del mundo, ningún lugar enseña así. Únicamente yo aprendí por medio de Pastor Oxoban. Porque Pastor Oxoban leía la Biblia varias veces. Descubrió el mundo de Satanás. Satanás trabaja por medio de pensamiento. Por eso uno que confía en su pensamiento
fácilmente puede ser engañado de Satanás. Por eso el arrepentimiento que nosotros necesitamos cada día es que nosotros tenemos que desechar nuestros propios pensamientos, pisoteando, menospreciando. Solamente nosotros tenemos que establecer la promesa de Dios, la palabra de Dios. Es decir, que en nuestro corazón funciona mal pensamiento. Pero hay otra palabra, dice que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, nos justificó, santificó y perfeccionó. O sea, entre dos palabras se pelea, ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Si gana la palabra de Dios en nuestro corazón, por la fe, nosotros podemos decir, soy o somos justos. Yo estoy mirando cada uno de los pastores que están participando en el estudio bíblico pastoral. Poco a poco está cambiando de pensamiento y también de la fe y testimonio. Se nota que cada uno está hablando por lo que había escuchado la palabra de Dios a través de Pastor Oxoba y también por mí. Es decir, que poco a poco está penetrando la palabra de Dios en sus corazones. Anteriormente nunca podía pensar, ¿cómo puedo decir que yo soy justo? Yo soy salvo, perfecto, santo. ¡Wow! No, absurdo. ¿Por qué? Porcentaje de 1.000.000 de personas dice que somos pecadores. Frente de ellos, ¿cómo puedes decir que yo soy justo? Absurdo. Así pensaban. Además, no podía escuchar claramente que Jesucristo hizo la redención eterna. Pero hoy en día, poco a poco, Dios está dando entendimiento a ustedes. También Dios está dando sabiduría para captar la palabra de Dios. Por eso cuando yo comparto la palabra de Dios, de primero yo estoy leyendo la Biblia, presentando ante ustedes cómo está escrito. En aquel entonces ustedes, cuando reciben la gracia de Dios y puede llegar a entender, así está escrito. Hay operador, el príncipe de potestad de aire que opera a los hijos de desobediencia. Entre los pecadores hay dueño, el cual es Satanás, que domina a sus pensamientos. Por eso la gente que tiene problemas de su mentalidad, como por depresión y también teniendo miedo de vivir, ¿cuál es el problema? Únicamente el problema es que no confía en Dios, que Dios puede proteger su vida. Significa que nuestro corazón es como si fuera que un vaso, o una jarra, o una tinaja. Depende del contenido, se cambia nombre. Por ejemplo, eso es una taza ¿de qué? De agua. Pero si pone cada mañana yo estaba tomando leche, misma taza. Entonces, en vez de poner agua y se pone leche en aquel entonces y calentando, ¿no? Calentando y tomando leche, entonces esta taza es taza de leche será. También después de almorzar, mi esposa con corazón está preparando café con leche. Entonces se cambia, misma taza, pero al poner contenido como café con leche, entonces taza de café. En la noche si quiero tomar el té, entonces ya puede llamar taza de té.
Depende de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está poniendo contenido? ¿De la palabra de Dios o del pensamiento? Por eso ustedes son benditos porque a menudo están teniendo el deseo de escuchar la palabra de Dios a través de mí. Entonces yo soy como extranjero, yo no tengo nada de capacidad, pero por la gracia de Dios ustedes están llamando atención, no solamente una vez o 10 veces, sino que quiere seguir escuchando. Eso es milagro de Dios. Porque si habla muy bien, ¿quién es mejor? Locutor. Roberto Díaz es mucho mejor que yo. Puede hablar español. Pero Dios está dando esta oportunidad para que escuchen la palabra de Dios cuando yo predico. Eso es una bendición para mí y también para ustedes. Porque poco a poco estoy avanzado en enseñanza. Porque en el libro de Romanos es puro sobre explicación de evangelio. Desde capítulo 1 hasta 16 está explicando casi todo sobre existencia de Dios, sobre el pecado, sobre la ley, sobre el juicio eterno de Dios y también el evangelio es que la justicia de Dios y luego la vida de creencia. Puramente está explicando sobre el evangelio. Por eso cuando nosotros escuchamos, aprendemos poco a poco el libro de Romanos, automáticamente en sus corazones llega. ¿Qué es lo que llega? El deseo de transmitir. Así está escrito. Romanos capítulo 1, así está escrito. Romanos capítulo 7, así está escrito. Entonces, fulano, ya, tiene que escuchar. Ya voy a explicar bien. Significa que cada uno que acepta la palabra de Dios a través de Romanos, la gente tanto quiere predicar, transmitir la justicia de Dios a otra persona y el evangelio. En el año 1990, el día 26 de mayo, yo escuché el evangelio a través de un evangelista de Misión Buenas Nuevas. Desde aquel tiempo, ¿no? En mi corazón surgía un deseo. ¿Cuál es? Número 1. Quiero saber más la palabra de Dios. En esa época, 1990, no tenía internet ni sabía de usar computadora. Tampoco tenía computadora. Creo que ni tenía celular. Significa que 1990 yo era pobre. Creo que en esa época en Corea del Sur no mucha gente tenía celular. Tampoco funcionaba internet fácilmente, ¿no? Había, pero entre los pueblos no tenía mucho. Por eso nosotros podíamos comprar cassette de grabación de predicación. Entonces yo estaba escuchando varias veces. Depende de diferentes predicadores de la explicación del evangelio. Porque todos son de Misión Buenas Nuevas. Hay muchos predicadores, expositores de la clase de evangelio. Entonces, escuchando varias veces el evangelio, en mi corazón se levantaba el deseo. No solamente yo tengo que saber, sino también yo tengo que predicar esta palabra. Aunque nadie me obligó. Nadie me mandó para que predique, sino que mientras tanto que yo estaba escuchando la predicación de los pastores por medio de cassette y también leyendo la Biblia en mi casa,
en mi corazón surgía el deseo de compartir la palabra de Dios. Por eso, llamando por teléfono a mis amigos que vivían en la ciudad de Daejeon, donde yo estaba trabajando. Fulano, venga. Al llegar a mi casa, yo estaba predicando. Eso es cambio verdadero. ¿Por qué? Antes de escuchar el Evangelio, 26 de mayo de 1990, yo estaba siendo vicioso de fuego de carta. Cada noche, llamando a los amigos, venga, fulano, ya vamos a disfrutar, poniendo poco de moneda y billete, ya, jugando carta. Toda la noche, sin dormir, estaba siendo vicioso. Aunque estaba congregando en la iglesia, en mi corazón estaba trabajando. ¿Qué es lo que estaba trabajando? Pensamiento, codicia. Eso es el deseo de Satanás para destruir mi vida. Así, Satanás me arrastraba y dominaba. Pero por la gracia de Dios, mientras tanto que yo estaba participando en la iglesia de Misión Buenas Nuevas, donde pastoreaba Pastor Oxupa, automáticamente ya desapareció este vicio, ya alejó de mí. A mí me gusta llegar a la iglesia cada noche. A mí me gustaba escuchar la palabra de Dios por cassette, también leyendo la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo del Señor, cuando ingresa en el corazón de nosotros, ¿qué es lo que va a trabajar? Así funciona para escudriñar la palabra de Dios. Anteriormente, cuando leía la palabra de Dios como Romanos, Hebreos, no tenía interés porque no podía comprender nada, no se ve nada, como siendo ignorante y ciego. Pero cuando estaba escudriñando, estaba leyendo la Biblia, llegando a entendimiento. Abraham, por la fe, él había sido justificado delante de Dios. Su fe fue contada por justicia. También Noé halló gracia de Dios ante ojos de Dios. Él era justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Existe el justo. Abel, ofrenda más excelente que ofrenda de Caín. Por eso él alcanzó de lo que había dicho como justo por Dios. Entonces, por medio de la fe, Abel alcanzó a recibir testimonio de Dios que tú eres justo. Me impactó esta palabra. Abel, al nacer en este mundo, era pecador. Pero un día él podía obtener la fe, por la fe él podía ser justo ante Dios. Yo también. Yo era pecador durante casi 10 años. Desde mi adolescencia estaba congregando a la iglesia hasta que tuviera 24 años. Yo estaba siendo condenado pecador. Siempre yo decía, Señor, perdóneme mis pecados. Soy pecador. Pero un día Dios me explicó a través de predicador que Jesucristo hizo la redención eterna. Por la voluntad de Dios somos santificados. Por la voluntad de Dios soy justo. Además, Dios me dio la promesa, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17,
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra, cuando ingresó en mi corazón, peleó contra mi conciencia, le ganó la palabra de Dios. Veamos el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Así dice o no? La voluntad de la carne y de los pensamientos, dice. Significa que Satanás utiliza el deseo de la carne, utiliza por pensamiento de nosotros. Por eso nuestro pensamiento no es correcto, no es verdadero. Solamente la palabra de Dios es verdadero. Por eso la vida de creencia sí o sí tiene que practicar desechando constantemente, menospreciando, negándonos de nuestros pensamientos, estableciendo la palabra de Dios. Eso es la vida de creencia. Ya leyendo un poco más, como dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y erramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Significa que naturalmente nosotros éramos hijos de Satanás. Por eso dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De quién? De Dios. Pero como dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces nosotros, cuando estábamos muertos por medio de pecado, esa es nuestra situación. Pero Dios le cargó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, le crucificó y luego ya terminó condenación. Juntamente con Jesucristo ya nosotros resucitamos espiritualmente y luego nos da el Evangelio. Solamente para que aceptemos el Evangelio, dice que Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó. Es muy importante. Por eso, cuando nosotros aprendemos el libro de Romanos, podemos descubrir sobre detalles del Evangelio. Cómo nosotros podemos saber sobre el pecado, el juicio de Dios, la ley de Dios, la justicia de Dios, la vida de creencia. Pero este libro se llama Efesios. Eso es, puramente está explicando sobre el secreto de la existencia de la iglesia espiritual. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, ya tenemos que saber cómo nosotros podemos unir entre los salvos. Cómo nosotros podemos andar juntos entre los santos. Cómo nosotros podemos servir al Señor entre los salvos que recibieron la santidad de Dios. No cualquier manera puede vivir, sino que hay camino, hay la voluntad de Dios, hay manera de vivir por la voluntad de Dios. Por eso nosotros podemos investigar poco a poco. Ya el día hoy nosotros tocábamos en la mañana el capítulo 4. Yo voy a presentar poco más el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. Según mi punto de vista, ¿no? Apóstoles y profetas, creo que hasta en esa época, como la iglesia primicia, funcionaba. Pero hoy en día no funciona como igual que lo que está apareciendo como apóstoles, aunque existen los apóstoles, pero los que están llevando apóstoles, creo que como misma como calidad de los pastores, no es como superior que pastores, ¿no? Considerando como pastores. Pero lo que está apareciendo apóstoles no es lo que está funcionando ahora en este siglo, sino que Dios utilizó 12 apóstoles como 12 discípulos de Jesucristo, incluye el apóstol Pablo. Profetas que habían recibido la palabra de Dios para transmitir la promesa, profecía a los pueblos de Dios. Pero nosotros no aceptamos, hoy en día, en este siglo como 2020, alguien dice, yo recibí profecía, por eso estoy hablando algo. Según la palabra de Dios dice que profeta de Dios sí o sí tiene que cumplir su palabra. Si su profecía no va a cumplir, entonces tiene que apedrearlo, así dice. Yo no le mato porque no considero que existe profetas. Por eso yo no hace caso nada. Significa que hoy en día Dios está hablando a través de la Biblia. La Biblia es suficiente. Fuera de Antiguo Testamento, fuera de Nuevo Testamento, ¿hay otra palabra necesario? No necesario, porque suficiente. Dios ya había hablado todo completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo incluye. Incluye el Evangelio, incluye la vida de Cristo, incluye profecía de Dios. Todo incluye. Porque más que profecía existe más que el libro de Apocalipsis. No creo. El Apocalipsis es toda parte de profecía de Dios. Todavía no está terminando, cumpliendo. Falta cumplir. Fuera de esa profecía, ¿hay otra profecía? ¿Se necesita? Si alguien cree, tiene que creer. Pero yo, menos, yo no quiero creer. ¿Por qué? Solamente yo quiero creer lo que está apareciendo. 66 libros de la Biblia se llama la palabra de Dios. Suficiente. Alguien no quiere creer en la palabra de Dios de la Biblia, por eso busca otra profecía. Eso es mi interpretación. Es decir, que no tiene que confiar la palabra del ser humano más que la palabra de Dios. Por eso nuestra enseñanza sí o sí tiene que acompañar la escritura, sagrada escritura. Fuera de eso, no existe más confiable. ¿Dónde existe más confiable que la Biblia? No. Para mí no. Algunos sí creen. Por favor, crean. No hay problema. Yo no quiero interrumpir. Por eso, según mi punto de vista, como los pastores, evangelistas y maestros, a través de 3 cargos, en este siglo está funcionando. Por eso nosotros nos llamamos al pastor Oksuba como apóstol. No, nosotros solamente llamamos pastor Oksupa nada más. ¿Por qué? Cargo, lo mismo. Todo cargo. Solamente nosotros tenemos respeto a él como siervo de Dios. Porque él de primero estaba recibiendo la salvación y fundó Misión Buena Nueva. Por eso nosotros tenemos respeto. Por eso nosotros no llamamos como apóstol o profeta, no. Menos. Solamente pastor. Entonces, a través de
pastores, evangelistas y también maestros puede perfeccionar de que a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, dice. Según la palabra de Dios, edificación del cuerpo de Cristo. Observando el libro de Efesios, está enseñando puramente sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Significa que los miembros de la iglesia de Efeso eran gentiles. Al principio ellos no tenían nada que ver con la iglesia, con los israelitas. Tampoco sabían el mundo de Dios, ni la ley. Pero recibiendo la salvación, uniendo entre sí, cada uno forman como miembro del cuerpo de Jesucristo. A través de ellos, Dios manifestó para salvar las almas. Por eso yo tengo objetivo de la enseñanza, aunque nosotros ya estamos permaneciendo en diferente denominación, diferente iglesia, diferente ciudad, diferente país. No hay problema, puede considerar. Pero yo quiero poner vínculo, como lo que apareciendo en la Biblia, por tener el vínculo del Espíritu Santo del Señor, por medio de amor del Señor. Si nuestro corazón se une con la palabra de Dios, eso es una iglesia. Se llama iglesia espiritual. No es necesario poner nombre, Misión Buena Nueva, ni fulano, ni otra cosa. No, solamente somos hijos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Eso es verdadera iglesia como bíblica. En aquel entonces, ¿cómo surge? A través de siervos de Dios, pastores, evangelistas, maestros, pueden recibir la guía de Dios, pueden recibir la enseñanza de Dios, pueden recibir alimentación espiritual. ¿Para qué? Para marchar un rumbo para servir al Señor. Ya, veamos. Efesios capítulo 5. En esta palabra está diciendo que el versículo 8 así dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así dice. La verdad que nosotros andábamos en las tinieblas. ¿Cuándo? Mientras tanto que estaban siendo como pecadores, todos están oscuros. Sin saber nada de la justicia de Dios. Sin saber nada de la redención eterna. Sin recibir justicia de Dios, siendo pecador, todos estaban andando en las tinieblas. Por eso hay una pared para cambiar su vida. Cuando hay un punto, después de ser justificado por la sangre de Jesucristo, siendo santo, justo, perfecto. Desde aquel tiempo ya está iniciando trabajo de Dios en sus vidas, verdaderamente. Entonces, antes de llegar a ese punto ya estaba haciendo vano. Toda la vida era vano. No es vano, sino que estaba preparando en curso para llegar a ese punto. Significa que Dios estaba trabajando por tiempo, bastante. Al llegar a ese punto, ya nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer.
El versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pues después de ser salvo, ya cómo nosotros tenemos que andar. Así dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando del tiempo. Por tener pandemia, ya Dios está dando una situación muy especial. Quedándose mucha gente en su casa. En aquel entonces nosotros podemos transmitir la predicación llamando por teléfono. Hoy en día por medio de WhatsApp no paga mucho dinero para llamar a otra persona, a su familia, amigo, etc. Compartiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. En aquel entonces Dios va a trabajar. Y el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Después de recibir la salvación, cada día nosotros tenemos que preguntar al Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque por su voluntad nosotros podemos caminar, por su voluntad podemos andar. El versículo 18, no es embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Los chilenos especialmente tienen que cuidar vino porque produce en Chile. Se vende vino muy barato, más barato que otros países. Hay muchos como alcohólicos por medio de vino. Cuando yo estaba viajando zona sur de Chile, me decían, pastor, esa ciudad hay fábrica de vino. Por eso obreros y también pueblos están siendo y viciosos de alcohol. Sino que nosotros podemos llenar el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llenar el Espíritu Santo del Señor? Por compartir la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, porque dentro de la palabra de Dios incluye trabajo del Espíritu Santo del Señor. Así es. No es que orando fuertemente, Señor, deme fuego, fuego. No es así, sino que compartiendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos tener fuerza espiritual para predicar el Evangelio. Así es. El versículo 19, ¿cómo dice? ¿Ya? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya veamos. Saben que en el culto, ¿qué es lo que tiene que incluir? Número 1, oración. Orando al Señor, pidiendo al Señor, Señor, Padre Celestial, que sea glorificado por nosotros. En el tiempo de culto sí o sí tiene que incluir oración. También incluye alabanza. ¿A quién tiene que alabar? Al Señor Jesucristo, a nuestro Dios que nos amó, nos rescató. Infinitamente nosotros podemos alabar al Señor y también dando gloria al Señor. Cánticos.
¿Sabe qué? Una cosa secreta yo voy a contarle. Cada momento está presentando una flauta con maestra Sion Bang de la Escuela Cesorí de Lima de Perú. ¿Alguna persona escucharon esta canción? No, fuera de nosotros. No existe esta canción porque yo puse composición de esta melodía. Por eso hace como 2 semanas atrás yo hice esta melodía y pidiendo al maestra Sion Pan, ella tocó flauta y saliendo este video. Yo no soy músico. La verdad que yo soy ignorante sobre música. Pero hace 2 meses atrás, en mi corazón se levantaba un deseo de hacer una alabanza. Yo no pensaba profundamente, ¿no? Pero en mi corazón se levantaba, saltaba. Por eso un día yo conversé con mi esposa. Mi amor, escuche. Yo quiero hacer una alabanza. ¿Qué le parece? Mi esposa no escuchó nada. Ni hace caso nada. Me dijo que, Señor, predique solamente. Predique la palabra de cómo quiere hacer la canción. Me ignoró. Por eso yo estaba pensando, si usted me ignora, me desprecia, yo voy a hacer secretamente entonces. Por la persecución. Yo tenía que hacer secretamente, ya. Estaba pensando. Pero un día, ¿no? En la mañana cuando me levanté, de repente en mi mente surgía melodía. Ti, 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 ti. Tin, 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 tin. Oh, ¿de dónde venía esta canción? Por eso inmediatamente yo hice grabación. Tin, 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 tin. ¡Qué melodía! Por eso esta grabación yo envié a un hermano de la iglesia de La Paz de Bolivia. Ese hermano es músico verdadero. Él sabe tocar guitarra y piano. Él hizo melodía. Solamente yo hice con mi boca, él hizo ti, 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 tin, 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 por medio de guitarra. Ti, 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 tin, 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 ti, ti. Ting, ting, tiring, ting, ting, tiring, ting, ta, 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 así. Y luego me envió. Cuando yo estaba escuchando melodía, mucho mejor que mi voz sale. ¡Ay, hermano! ¡Qué lindo esta melodía! Entonces, según mi punto de vista, sería bueno que toque flauta. No, zampolla. Porque entre los bolivianos toca zampolla, ¿no? Ya. Entonces tiene que poner zampolla. Entonces este hermano pidió a su amigo que músico más profesional. Por eso ese amigo ya estaba tocando con piano y también dentro de piano hoy en día incluye instrumentos como zampolla y tambor, etc. Y cuando me envió esta melodía, estaba muy excelente. ¡Wow! Pero hay problemas que cómo nosotros podemos ponerle como, ¿cómo se dice? Letra o puntos. Notas de música.
porque tiene que aparecer de papel para que toque otras personas, ¿no? Esa cosa yo pedí a maestra Sion Van de Cesorí de Lima de Perú. Ella hizo notas y me envió. Ahora en curso una cosa falta. Ya yo puse la letra coreana, canciones, porque eso es canción, alabanza. Por eso está traduciendo en Colombia. Cuando hace traducción en español, mi canción, y está intentando a cantar en español. Ya prontamente van a escuchar alabanza en español. Significa, acá está escrito, ¿cómo dice? Veamos, el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Así dice o no? Por eso en la iglesia se necesita tener alabanza. También alabanza nueva, practicando, cantando juntos. Ese es el deseo de Dios. Yo soy ignorante de música. Yo no puedo tocar piano, solamente poco de tocar de guitarra, ¿no? Según mi manera, así tocando guitarra nada más. No soy como cantante. Pero de repente Dios puso en mi corazón el deseo. Ese es inicio de trabajar Dios. Siempre Dios trabaja como trabaja. Pone su deseo, su voluntad en el corazón de los salvos. Es muy curioso. ¿Quién puede ofrendar al Señor? Cuando uno que recibe por medio de Dios un deseo de ofrendar. No puede aguantar. Oh, yo quiero ofrendar. ¿Quién puso este deseo? Dios. Ya, yo no puedo calmar. Yo tengo que predicar el evangelio. Aunque me impide, yo tengo que predicar. ¿Quién puso ese deseo? Dios. Ay, yo quiero hacer una alabanza porque yo quiero alabar al Señor, que Dios me da melodía y también la letra. Porque mientras tanto que estaba escuchando una melodía, Dios me dio la letra también. ¿Qué letra me dio? Cruzando la montaña y el río, predicaré el evangelio. Confíe en la sangre de Cristo, será salvo. Nosotros alabaremos al Señor, porque Dios nos salvó de nuestros pecados. Reciban la salvación. Esa es la letra sencilla. Más tarde podrán escuchar traducción de coreano con esta canción. Significa que Dios está dando el deseo en el corazón de nosotros. ¿Quién puede servir al Señor? El que recibe el deseo de Dios. ¿Quién puede unir con nosotros? El que recibe el corazón por Dios. Por eso yo considero cada uno de ustedes que están siguiendo a mí. ¿Quién había enviado? ¿Quién había puesto? Dios. Dios mismo estaba poniendo en el corazón de Pastor Neftali Meller. ¡Pum! Para que escuche, para que aprende. En el corazón de Marcelo Oscar. ¡Pum! Para que llame atención, unirse con el Pastor Funke. Dios está poniendo. Yo considero así. Es muy importante porque Dios no trabaja por la ley, ni por la orden, sino que por medio de deseo de corazón.
Anteriormente solamente funcionaba el deseo carnal en nuestro corazón, el deseo carnal. Pero ya Dios está empezando. Mire, ustedes, cada uno puede orar al Señor. Dios va a dar un sentido. Es cierto. Orando al Señor. Señor, yo vivo en Ecuador, yo vivo en Bolivia, yo vivo en Brasil, yo vivo en Santiago de Chile. Dios me presentó este pastor Juan Kim que cada día nos transmite la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo apoyar en su ministerio? Señor, espero que me dé entendimiento y sabiduría. ¿Qué hago? Sí, pide al Señor, Dios va a responder con sentido. No habla como si fuera nosotros, sino que va a llegar sentido. Cuando al llegar sentido, no puede aguantar. Puede expresar y caminar. Toda la cosa. Así Dios trabaja. Ustedes no tienen que ignorar de lo que Dios está hablando, trabajando en sus corazones. Por ejemplo, cuando estaba escuchando la palabra de Dios, se recordaba fulano, mi amigo, mi familia. Ellos también tienen que escuchar esta palabra. No tiene que ignorar, sino que ya llame por teléfono, acerque con ellos, predique la palabra de Dios. En aquel entonces Dios va a manifestar y trabajar. Aunque falta explicar mucha cosa, pero por tiempo así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escudriñando poco a poco la palabra de Dios. Mientras tanto que estamos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo del Señor nos da sensibilidad espiritual, también sentido espiritual, dándonos su deseo en nuestros corazones para que nosotros podamos alabar al Señor y también para servir al Señor. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores que están acompañados con nosotros para que tengan mucha fe y para que acepten la voluntad de Dios, también para que sean como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como la Iglesia Santa, para unirnos, para marchar juntos, para servir al Señor. Espero que también Dios manifieste en cada iglesia de ellos, para que aumenten muchos miembros de la iglesia, también a través de ellos que reciban la salvación, muchas personas nuevas. También nosotros queremos estudiar constantemente desde mañana en la noche. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.